¿Cómo están, hermanos? Bien, bendecidos, con linda temperatura, con tantas cosas lindas del verano. ¿De vacaciones algunos? ¿Todavía no? ¿No? ¿Un poco? Excelente. Lindo tema el de la familia. Hermoso tema de la familia. Recuerdo que creo que fue la última vez que vine acá, también un tema sobre la familia, sobre la importancia de la familia en la Biblia. Y es lindo este tema, la expectativa de los hijos. Me parece como una continuación del último tema que traje, aunque quizás ustedes no se acuerdan, porque hace varios meses ya que vine la última vez. Pero hablábamos de la familia, de la importancia de la familia para Dios en la iglesia, de la importancia que tenía en la sociedad. Y recordando un poquito la predicación, hablábamos de cómo la familia ha sido un poco deteriorada ahora último, cómo hay cada vez más divorcios, diferentes mentalidades en la gente que no es cristiana, que no comparte nuestros valores morales. Y bueno, me alegra poder seguir con el tema, las expectativas de los hijos. Los padres tienen una misión. Todavía no soy padre, pero igual sé cuál es la misión de los padres. Criar a sus hijos, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Parece simple, la misión se dice en algunas palabras: criar a sus hijos, guiar a sus hijos, decirles qué tienen que hacer, cómo tienen que portarse, educarlos. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Cierto? Linda palabra. Y como padres yo creo que sueñan que sus hijos crezcan como Jesús, ¿cierto? En estatura, en sabiduría, en gracia para con Dios y para con los hombres. Y muchas veces quizás ven a sus hijos y dicen: bueno, este solamente crece en estatura. Yo no veo que crezca en otra cosa, crece en estatura, crece para arriba y después empieza a crecer para los lados. Entonces, ¿cómo hacer que crezca también en sabiduría? ¿Cómo hacer que crezca para que tenga gracia ante Dios y ante los hombres? Y la expectativa de los hijos en cuanto a esa enseñanza, a lo que los padres tienen que darle, yo estuve pensando, ¿qué es lo que los hijos queremos? Ahí pensándolo como hijo. ¿Qué queremos? Entiendo que tenemos que ser educados, tenemos que ser educados en la palabra, conocer los valores cristianos. Y las reflexiones me llevaron a una encuesta que se hizo con varias personas y les preguntaron esto: ¿cuál es la frase que te gustaría escuchar más? ¿Cuál es la primera frase que te gustaría escuchar? Algo que tú anhelas que alguien o que la gente en general te diga. Y la respuesta número 1 fue: te amo. Era casi obvio, ¿cierto? Esa respuesta. La gente quiere escuchar un te amo, te quiero, te aprecio, que alguien demuestre su afecto. La segunda respuesta era: te perdono. Algunas personas necesitan ser perdonadas. Y la tercera, un poco diferente: la comida está lista. Pero la descarté del tema, vamos a concentrarnos en las dos primeras. Te amo y te perdono. Entonces pensé, las expectativas de un hijo, ¿cuáles son? Ser amado, ser guiado, ser perdonado. Decidí enfocarme en esos tres temas, en esas tres expectativas: ser amados, ser guiados y ser perdonados. Entonces, ser amado, ¿cómo uno le puede mostrar a un hijo que uno lo ama, aparte diciéndoselo, aparte trabajando mucho? Porque sé que muchos tienen ese pensamiento que no es falso. O sea, trabajamos para nuestra familia, trabajamos para sostener a la familia, a los hijos, a la esposa, a la casa, el hogar, al esposo, depende cómo funcionen. A veces los dos trabajan, a veces uno solo trabaja, a veces trabajan mucho, a veces tratan de compartir un poco esa tarea. Entonces, trabajando mucho, pero la importancia de darle importancia al tiempo también que pasas con tu hijo es algo que tienes que tener en mente. Es importante darles tiempo para que se sientan importantes, pensar en ellos cuando surge algo que a ellos les podría gustar o que podría ser interesante para ellos. Y hay personajes bíblicos que podrían haberse sentido ignorados, haber sentido que no son importantes, haber sentido que su familia no los aprecia o no piensa en ellos. Y una de las personas en quien pensé primero es el rey David. Vamos a leer el texto que habla en 1 Samuel 16:10. Estaba
recordando un poco la historia, estaba Samuel buscando un nuevo rey para sustituir a Saúl que había fallado, que le había fallado a Dios. Entonces yo creo que ya todos tienen en mente la historia, todos la conocen un poco, la vamos a recordar igual un poco. Entonces él está buscando y Dios lo manda hacia un lugar y le dice, ahí está el próximo rey, ahí lo vas a encontrar. Entonces llega a una familia y el padre de la familia empieza a mostrarle a todos sus hijos, a todos menos uno. Primera de Samuel 16:10. Samuel al final le dice, no hay ninguno de ellos, ¿estás seguro que no tienes a otro? ¿Habrá otro por ahí que está escondido que quizás no me quiere mostrar o por alguna razón no está presente? Y él le responde, falta el más pequeño, que es el que cuida el rebaño. Y esa palabra pequeño, el más pequeño, fui a investigarla más profundamente para saber exactamente cómo se podría interpretar, aparte de que es el más joven, que es el más pequeño, que es el que cuida el rebaño, que es aquel a quien le dan las tareas que nadie quiere tomar. Porque eso solía ocurrir. El más pequeño recibía las tareas que los más grandes no querían. Entonces él, ¿qué hacía? Cuidaba el rebaño. Y me encontré con que esa palabra, pequeño, podría también traducirse, aparte de joven, pequeño, también como insignificante, sin importancia, débil. El más pequeño, el más insignificante, el más sin importancia, el débil. Falta ese. A ese no te lo mostré porque ¿cómo va a ser rey? ¿Cómo podría yo pensar que el débil? Y quizás otras cosas que no aparecen en la Biblia, el rubio, porque decían que era rubio, sin querer ofender a nuestro pastor y a los otros hermanos que están, que son rubios. No, pero era rubio, era de lindo aspecto, dice. Entonces era músico más encima, imagínense. ¿Cómo fue a pensar en el rubio, en el músico, en el pequeño, en el débil, el que está cubierto de lodo cuidando el rebaño para rey? Pero ese era quien Dios había escogido para ser rey. Y muchas veces, aunque mismo como padres vemos las cualidades y tenemos tendencia a elevar esas cualidades, puede ocurrir que no veamos las cualidades que Dios ve en los hijos. Los llamados que Dios tiene para tus hijos. Y que uno no piense en los hijos como reyes, pero Dios sí piensa en ellos como reyes. A pesar de que los demás veían a David como algo insignificante, débil, pequeño, sin valor, sin importancia, muy joven, sin experiencia, inexperimentado, Dios lo veía como un rey. Y muchas veces a tus hijos, que quizás ahora lo ves rebelde, lo ves sin quizás experiencia, lo ves lejos de Dios, Dios ve un rey, Dios ve un líder, Dios ve un predicador, Dios ve un pastor, Dios ve alguien que está listo o preparándose, que tiene algo en su corazón que Dios dice, algún día eso va a estar listo para mostrar y para florecer, para impactar a las demás vidas, para impactar a los jóvenes, para impactar a la gente en su trabajo. Los hijos pueden llegar a hacer algo que ni siquiera imaginamos. Ellos muchas veces los consideramos como alguien solamente en formación y que uno va escribiendo su historia y uno lo va formando y uno le va diciendo dónde tiene que ir. Pero recordemos que Dios ya escribió su historia, que Dios ya tiene planes en su vida. Y muchas veces no son un libro por escribir, sino un libro que tienes que leer. Y tienes que darte cuenta cuáles son los llamados, cuál es el llamado, cuáles son los dones, cuáles son los talentos que tienen tus hijos. Efesios 3:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y me gusta mucho la versión en francés que la voy a leer también, Efesios 3:20. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infinitamente más allá de lo que pensamos, infinitamente más allá de lo que imaginamos, de lo que soñamos. De lo que sueñan para sus hijos, de lo que sueñan para que lo que él va a hacer más tarde, en qué se va a transformar, en qué clase de líder, en qué clase de joven, en qué clase de trabajador, qué clase de influencia para su entorno. Dios puede hacer mucho más allá de lo que tú sueñas y de lo que tú te imaginas. Pero recuerda, importancia, tiempo, darles importancia. Para que ellos se sientan importantes, se sientan amados por sus padres. Había un pastor que compartía con nosotros un testimonio de su propia persona. Es un pastor joven, tiene
aproximadamente mi edad. Él ya es padre de, si recuerdo bien, 2 hijas. Y él es un pastor de una iglesia igual relativamente grande. Entonces está muy ocupado, tiene muchas citas, consejería. Hay gente que le quiere hablar para pedirle consejos, simplemente para organizar actividades o lo que se va a hacer en la iglesia. Y él explica, del lunes hasta el viernes, todos los días tengo algo. Y tengo que ponerlo en algún lugar, todos los días tengo reuniones, aparte del trabajo normal que tengo que hacer todas las semanas, de preparar las predicaciones, de preparar las actividades, preparar a los líderes, hacer formaciones. Tiene siempre algo que hacer. Pero dice en la tarde, después de las 6, no pongo absolutamente nada. Y nos dice, ¿saben por qué? Porque mi pequeña va a la piscina, va a hacer natación y yo voy con ella. Quizás cuando sea más viejo y tenga 50 años voy a quedarme hasta tarde, voy a quedarme el fin de semana cuando ya sean grandes, pero ella va a tener 3 años durante una fracción de segundos y tiene solo a un padre. Hay varios otros pastores que pueden hacerlo igual y hasta mejor que yo, los consejos que yo puedo dar. Entonces, él dice, yo prefiero dar tiempo a mis hijos. Yo prefiero mostrarle que son importantes. Prefiero mostrarle que la amo, que estoy con ella y que tenga recuerdo con su padre en la piscina mojado jugando con ella. Los padres se sienten orgullosos, pero a veces no lo muestran como debieran. Es importante mostrarlo, decirlo, compartirlo. El hecho de estar presentes cuando ellos hacen algo importante, cuando ellos están formándose, cuando ellos crecen y tú lo has formado durante años, has dado esfuerzo, mucho tiempo, y después con tus ojos ves lo que antes soñabas. Eso es hermoso. Mis padres están aquí presentes. Están viendo también algo que ellos formaron. Desde hace 2 generaciones. Me cuentan que hasta mi abuelo oraba por mí. Y ahora por su culpa estoy aquí predicando, compartiendo la palabra de Dios, predicando, hablando. Y eso que yo no soy alguien que le gusta mucho hablar, no sé si se han dado cuenta. Soy un poco tímido, pero cuando estoy aquí es diferente, es algo especial, es un llamado, es un deseo profundo. Lo evito siempre, si estoy estudiando y hay que exponer algo al frente, me dejo para el último. No quiero ir al frente, pero cuando me toca esto, es completamente distinto. Y ellos están aquí presentes viendo resultados de oraciones, resultados de sacrificios, de tiempo. Y todos ustedes ven a sus hijos crecer, véanlos crecer en sabiduría, en estatura, en gracia, como Jesús crecía, amándolos, diciéndoles que son importantes, que lo que hacen sí es bueno, sí vale la pena. Otro ejemplo son los padres de mi esposa. Ella canta, ustedes se dieron cuenta, estaba aquí, ¿cierto? Y canta, a mi parecer, muy bien. No sé si estarán de acuerdo, ustedes también. Y según sus padres, también canta muy bien. Y siempre piden que le hagan discos, CD de canciones de alabanza. Pero a veces no solo copiamos canciones, sino que también les ponemos canciones que grabamos nosotros mismos. Y muchas veces me dice, prefiero la tuya antes que la original. Eso le dice su madre, porque ella escucha la voz de su hija, la voz de sus sueños que se está realizando. Pero ¿cómo prefieren mi voz si esa es la original? El cantante que compuso la canción, no, prefiero la tuya, no es lo mismo. Prefiero la tuya, dame la tuya. Y se queda con la voz de su hija. Esa es la que prefiere. Entonces tiempo, amor, mostrarles que los amas, decírselo con palabras y también con gestos, con acciones. El segundo punto era ser guiados. Necesitamos ser guiados. Otra expectativa. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que lo saben hasta de memoria, ¿cierto? Digámoslo una vez juntos. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Pero qué quiere decir? ¿En cuál camino? ¿En cuál camino hay que educarlo? Me gusta mucho la versión en francés. Encuentro como que nos abre una perspectiva importante. Dice, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
En otras palabras, instruye al niño en el camino que debe seguir. Y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso quiere decir, porque muchas veces tomamos el texto, hay que instruirlo en el camino de Dios. Es cierto, pero recuerda que si lo instruyes en otro camino, de ese otro camino, él no se va a apartar. ¿En qué camino estás instruyendo a tus hijos? ¿En el camino de la fidelidad a Dios? ¿En el camino del amor, de la compasión, en el camino de los valores cristianos o en otro camino? Camino de la infidelidad, de que vienen a la iglesia de vez en cuando, de que oran pero solamente en la iglesia, cantan o leen la Biblia o aprenden de Dios solo en la iglesia. Instrúyelos en el camino que deben seguir en la casa también. Porque en el camino en que lo estás instruyendo ahora, ese camino es el que ellos van a seguir cuando sean viejos. Que sea el camino de la voluntad de Dios, que sea el camino de la sabiduría, de la fidelidad, del amor. Sea cual sea el camino en el que lo estás instruyendo, en ese camino ellos se van a quedar. Y dice Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que su camino sea la palabra del Señor, que no sea la palabra de otra persona, que no sea la palabra de los valores que están dando en la escuela, de los valores que le están dando, ya sea en el trabajo, si están en edad de trabajar, que sean los valores que tú les enseñas de la Biblia, de la iglesia, del amor de Dios, de la santidad. Que sean ejemplo, que sean luz brillando donde quiera que vayan. Y una regla de la disciplina es enseñar con acciones, ser modelos. La última vez que vine en esa predicación de la familia, yo di un ejemplo justamente de ser un modelo. Y el ejemplo era que un padre llegaba siempre tarde a la casa, después de trabajar, y agarraba dinero y después se iba al bar. Y un día él se va de la casa y se le olvida que la puerta queda abierta. Y él estaba yéndose a ese bar y se da vuelta y se da cuenta que su hijo salió. Y en los pasos que él había caminado, en las marcas que habían, su hijo estaba jugando a saltar encima de ellos. Y se le abrieron los ojos, entendió que su hijo veía lo que hacía y seguiría sus pasos, seguiría ese camino, seguiría esos valores. Aunque él le enseñe con palabras otra cosa, tiene que haber coherencia entre las palabras y entre la actitud, entre las palabras y entre el comportamiento que tú tienes. Tiene que haber coherencia en esas dos cosas. Si le dices a tu hijo no seas vulgar, que no haya vulgaridad en tu boca, y es bíblico, Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Corrompida es una palabra fuerte. Sapros, que ninguna palabra podrida, putrefacta, que ninguna palabra fea salga de vuestra boca. Ejemplo de vida, no solo en palabras, en acciones. Que en la casa vean lo que ven en la iglesia. O sea, en otras palabras, compórtate en la iglesia de la misma forma que te comportas en la casa. Y si dicen no puedo hacer eso, quizá hay un problema con el comportamiento en la casa. Que tus hijos vean en ti lo mismo que ven en la iglesia, en la casa, en todos lados cuando estás conduciendo. Y si no pueden verlo es porque hay que revisar ciertas cosas en tu vida. Hay que ser ejemplo para tus hijos. Si tus hijos llegan a decir en la iglesia son todos mentirosos, son todos ladrones, hipócritas, no están criticando realmente la iglesia. Lo que están criticando es lo que vieron en la casa. Lo que están criticando es el ejemplo que recibieron. La disciplina es amor, no enojo también, es algo importante. Muchas veces, sobre todo cuando son pequeños, quizás, ¿cuánto dan? A ver, ¿quién se atreve? ¿Cuántos dan palmazos? No tengan miedo, no los acusamos. Es posible, un pequeño palmazo, ¡pa! No hagas eso, ¡pa! Es malo eso, ¡pa! Algo que me interesa mucho en cuanto a eso, yo había decidido compartirlo, después dije, no, quizás ese punto no, pero finalmente lo voy a compartir. Palmazos o disciplina con un castigo corporal. Había un pastor que aconsejó algo que me pareció muy, muy sabio y que quisiera compartirlo con ustedes, aunque no era parte de lo que quería, pero me parece que finalmente sí. Entonces, castigo corporal funciona, pero hasta cierta edad.
Porque hay una cierta edad donde los niños no entienden de otra forma, es cierto, no entienden con palabras, no entienden quizás con otro tipo de castigo. Entonces él decía, si quiere aplicar un castigo corporal, que sea primeramente con una regla de plástico, una pequeña regla de esas que se doblan. Y dijo varias razones. La primera razón es porque si tienes que pararte, ir a buscar la regla, porque tienes ese plan de hacerlo con la regla, ya tienes tiempo de no reaccionar en el enojo. Tienes tiempo ya de relajarte antes de reaccionar. Entonces no le pegas enojado, porque recordemos la disciplina no se hace con enojo, sino con amor. Entonces tienes tiempo de relajarte, vas y le pegas uno, para que le duela la piel solamente, para que sienta que hay algo que pasó. No es para que le duela de sufrimiento, sino para que sienta algo desagradable en la piel, en otras palabras. Y dice, no usen las manos, porque primeramente es más peligroso, es muy pesada, y en la reacción del enojo más fuerte, entonces puede ser peligroso. Y otra cosa que me pareció lindo y importante, las manos de los padres tienen que representar seguridad, no dolor, no miedo, seguridad. Entonces si te paras y vas con una regla, no son tus manos que le pegaron. Y ya saben que la regla es cuando hicieron algo malo y empiezan a aprender a no hacerlo. Pero llega un momento en que eso ya no funciona, que ya se ponen grandes. Y aquel mismo pastor contaba que la primera vez que su hijo golpeó la puerta de su pieza enojado, lo fue a ver y le dijo, mira, aquí no se golpean las puertas, eso no se hace. Y él dice, la primera vez que hace algo yo nunca lo castigo, voy y le digo, eso no se hace. Pero si lo hace una segunda vez, ahí hay un castigo. Y dice que después, tiempo después, se enojó de nuevo y le golpeó la puerta. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Dice que agarró un martillo, un destornillador, el hijo lo vio llegar y dijo, no, la regla, ¿dónde está la regla? Y no, ¿qué hizo? Le sacó la puerta, ya no tiene puerta. Lo dejó sin puerta, no podía golpearla, ya no tenía ese derecho y así de esa forma lo castigó. Cuando ya no funciona el castigo corporal y tampoco funcionan las palabras, quitar privilegio. Una forma de disciplina que puede ser interesante. Algunas puertas se van a quitar, ¿no? Y es cierto que vivimos en una sociedad también que va en contra de ciertos valores, que va en contra de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros queremos enseñarle a los jóvenes, ustedes a sus hijos, yo más adelante a mis hijos. Tanto que hay personas que hasta se enojan con lo que nosotros creemos. Hay una madre que contaba que su hija quería ver una serie en la tele y ella no quería que la viera sola porque era una serie que ella encontraba violenta, que no le gustaba lo que se explicaba, lo que se decía en esa serie. Entonces le dijo, mira, te dejo ver la serie, pero yo estoy contigo cuando la ves. No la ves sola. La pequeña creo que tenía como 11 años. Fue a ver a un consejero en la escuela que llamó a la madre y le dijo, ¿cómo se le ocurre? Deje que la niña vea lo que quiera. ¿Se imaginan? O sea, hasta se llegan hasta eso, hasta meterse en lo que se hace en la casa. Entonces estamos viviendo en un mundo que está hostil a lo que nosotros queremos enseñar, a lo que queremos hacer. Entonces, firmes, seguir enseñando, disciplinar con amor. Luego habíamos dicho, expectamos ser perdonados. Algún día, tarde o temprano, necesitarán ser perdonados de algo. Necesitarán ser perdonados de algo que hicieron. Puede ocurrir que a pesar de que los amaron, les dieron tiempo, los guiaron, les enseñaron, ellos decidan en algún momento de salir de ese camino, por una u otra razón, como el hijo pródigo, que se fue lejos y dejó un vacío, un dolor en el corazón del padre. Lucas 15, 13 a 17 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Primero que nada, eso se hacía cuando el padre moría. Entonces, ya que le pidiera eso ya era una falta de respeto, sobre todo en ese tiempo, en esa cultura. Y mismo aún, hoy día, dame mi herencia, por favor. No. Entonces, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente.
Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dice el texto, la versión Dios habla hoy dice, al fin se puso a pensar, se puso a reflexionar. Hubo un momento en que fue tanto ese camino que le dio tanto dolor, ese camino que había decidido tomar, que se puso a reflexionar, volvió en sí. Y dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Volvió en sí. Recordemos Proverbios, regreso al camino. Él no se apartará del camino si lo instruyes en él desde pequeño. Entonces él se apartó, pero volvió, dice, en sí. No dice fue a otro camino, después fue a otro y después trató de volver, dice volvió en sí. Se puso a reflexionar. Se dio cuenta que algo estaba mal. Confía en las promesas de Dios para tus hijos. No te canses de orar para que ellos vuelvan. No te canses de orar si hay alguno o algún hijo pródigo que se ha ido. No te canses de orar. Oración, convicción, fe constante. Primera de Reyes 18, 41 al 43 dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe porque una gran lluvia se oye. Había sequía en ese tiempo. Quizá hay sequía en las familias, quizá hay sequía en las relaciones en este momento con tus hijos. Pero recuerda, Elías dijo, se oye lluvia, había sequía, no se oía de verdad. Él veía una promesa de Dios, él veía que Dios iba a hacer algo, que Dios iba a cumplir con algo, que si él oraba, Dios iba a responder a su oración. Y antes de ver un cambio, antes de ver que algo pasaba, él dijo, se oye la lluvia. O sea, tú antes de ver que tu hijo vuelve, ya oyes sus pasos, oyes que ya está volviendo. Antes de verlo predicar, ya lo ves, ya lo sueñas, ya lo anhelas y ya oras por eso. Acab subió a comer y a beber y Elías subió al monte y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. El criado subió, miró y dijo, ¿qué dijo? ¿Quién sabe? No hay nada, no hay nada. ¿Y cuántas veces le pidió Elías que vuelva? 7 veces. Nosotros lo leemos en 3 líneas y se ve fácil. Pues vuelve 7 veces. Y no, pero él fue, volvió, no hay nada. Vuelve, fue, volvió, no hay nada. Van 2. Vuelve, fue, ¿me entienden? Volvió, no hay nada. Vuelve, sube de nuevo a la montaña. Ya estaba, creo que tenía un criado que le gustaba el deporte. Porque vuelve a la montaña. 4ª vez, vuelve, no hay nada. 5ª vez, ve, corre, vuelve, no hay nada. 6, vuelve, no hay nada. 7, vuelve, ¿qué hay? Dijo su criado, sube y miras al mar y se vuelve 7 veces. Y cuando él vuelve allá, subiendo del mar, se ve una nubecita del tamaño de una mano. Una nubecita del tamaño. La 7ª vez se empezó a ver una nubecita, dice. ¿Hay algo? No, bueno, sí, una nubecita. ¿Hay o no hay? Una nubecita. Y a veces parece tan insignificante, solo es del tamaño de una mano. La 7ª vez hay una pequeña nube. Y esa nube lo cambió todo. Tan poco, tan pequeño, pero no era realmente pequeño. A nuestro parecer, a veces nuestro esfuerzo parece insignificante, pero Dios obra. Y las oraciones no son insignificantes. Recordemos, Efesios 3:20, Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y según el poder que actúa en nosotros. Y como me gusta tanto en francés, infinitamente más allá de lo que soñamos, infinitamente más allá de lo que pedimos, infinitamente más allá de lo que oramos, infinitamente más allá de lo que esperamos. ¿Cuántos lo creen? Amén. Tus oraciones valen la pena. Y dice Colosenses 1, 9, 10. No hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Oren por sus hijos sin cesar, para que tengan los amigos correctos, las amistades adecuadas en la escuela,
en el trabajo. Proverbios 1, del 10 al 15 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Que esas oraciones estén en sus bocas, que esas oraciones de bendición, de amor para sus hijos estén en sus bocas, porque lo que declara tu boca, eso se va a realizar. Lo que le dices a tus hijos, ustedes son los padres, ellos van a creer. Si cuando él comete un error, usted lo insulta, va a creer ese insulto. Se le dice: no vale nada, es malo lo que estás haciendo, eso lo va a creer. Eres tonto, lo va a creer. Que no haya insulto ni maldición en sus bocas hacia sus hijos, aun cuando cometen errores, aun cuando hacen cosas que son increíblemente torpes. No los insulta. Disciplina, sí, pero lo que le dices, para ellos cuenta mucho. Lo que haces, para ellos cuenta mucho. Sea lo que le dices, eso se queda en sus corazones. Y esas palabras o esas acciones se quedan más que quizás esos golpes que hasta puede haberle dado, que esas reglas, lo que le dices, eso se queda en los corazones. Adán y Eva fueron importantes para Dios. Él los creó a su imagen. Fueron guiados con instrucciones. Les dijo qué hacer, de qué árbol no comer. Y desobedecieron. Pero ¿cómo reacciona Dios a esa desobediencia? Leamos el texto, Génesis 3, del 7 al 10. En ese momento se les abrieron los ojos y los dos se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se cubrieron con ellas. Muchas veces cuando un joven comete un error, trata de repararlo de forma quizás torpe, inadecuada. Como ellos hacen, empiezan a coser hojas de higuera para esconder su vergüenza, para tratar de reparar el error, para tratar de cambiar lo que hicieron. El hombre y su mujer escucharon que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde y corrieron a esconderse de él entre los árboles del jardín. ¿Cuántos jóvenes también no se esconden cuando cometen un error? No temen decirle a sus padres lo que hicieron. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Dios no necesitaba realmente saber dónde estaba, ya sabía dónde estaba. Pero quizá Adán necesitaba reflexionar y: ¿qué hice? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me estoy escondiendo? Y cuando lo pensamos, qué absurdo, ¿para qué esconderse de Dios? Si Él sabe a dónde estás, Él lo sabe todo. Y el hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo. Como miles y millones de jóvenes escondidos, miedo, con miedo por sus errores, con miedo de confesar lo que hicieron. Tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí. Y muchos jóvenes están compartiendo ese temor. Muchos jóvenes están buscando dónde esconderse. Muchos jóvenes están buscando de una forma quizás torpe de arreglar sus errores con hojas de higuera. Pero Dios no solo castiga al hombre, porque hubo un castigo, pero Él tiene compasión de él también. Dios ayuda a Adán y a Eva a superar la consecuencia de su pecado, que es la vergüenza. Génesis 3:21 nos dice: Dios, el Señor, hizo ropa de pieles de animales para que el hombre y su mujer se vistieran. O sea que no los deja ahí solo con consecuencia. Él hace tres cosas. Lo primero, lo escucha. Escucha qué es lo que hicieron. ¿Y qué pasó? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde estás? Y le explica a Adán. Después le explica a Eva. Y después disciplina. Aplica una disciplina. Pero después levanta, restaura, perdona, acompaña. No lo deja solo en su vergüenza. Le hace vestimentas. Le da para vestirse. Sí hay consecuencias para el pecado, para los errores. Pero Dios no lo deja solo. Como los padres no deben dejar solo a sus hijos en sus errores. No lo dejen solo con sus consecuencias. Invito a los músicos por mientras que puedan avanzar para la conclusión. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencido, dice Gálatas 6:9. Las expectativas de los hijos son esas: ser amados. Denle tiempo, muéstrenselo con tiempo, diciéndoselo con amor. Ser guiados, instruidos en las palabras, con acciones, no solo con palabras, sino realmente hagan lo que quieren que sus hijos hagan, porque ese es el camino que ellos van a seguir. Y lo otro que necesitan es ser perdonados,
ser acompañados, ser guiados aún en su error, ser guiados aún en lo que hicieron que estaba incorrecto, ser guiados aún en la vergüenza, en la humillación de su pecado, ser guiados por sus padres, como cuando eran pequeños, ser guiados cuando se caen, que sean levantados, que sean restaurados, acompañados siempre. Las oraciones de los padres no son insignificantes. Las oraciones de los padres son que cambian, que tienen el potencial de cambiar la vida, el corazón de los jóvenes, que están rebeldes, que están lejos. Instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Promesa de Dios. Compartamos el amor de Dios. Compartamos su amor, su camino. Compartamos quién es Él con nuestras vidas. Hay un predicador que decía, vayan y prediquen, y si es necesario, hablen. O sea, prediquen con sus acciones, realmente con sus acciones. Que ellos vean en ustedes a Jesús, que ellos vean en ustedes el amor de Dios. Que ellos vean ese amor incondicional, infinito, que ama a pesar de los errores, que disciplina, pero que ama.